El 13 de septiembre de 1848 sucedió uno de los casos más increíbles y documentados de la neurología moderna. Este es el caso de Phineas Gage, un hombre que, por un accidente de trabajo, culminó con la cabeza atravesada por una barra metálica, lesionando su corteza prefrontal. Milagrosamente, Gage sobrevivió, pero ya no era el mismo. ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a El Discurso, aquí conducido por su compañero José Juan Ubiñas, como todos los miércoles. El episodio de hoy vamos a platicar un poquito sobre el caso de Phineas Gage, una persona que por un accidente muy desafortunado terminó siendo uno de los casos más estudiados de la neurología moderna. El 13 de septiembre de 1848, un Phineas Gage de 25 años se desempeñaba como supervisor de obra de la línea férrea que conectaría Rutland con Burlington, en el estado de Vermont, en Estados Unidos. Bueno, en este momento, normal, una introducción de Phineas, pues él trabaja ahí en la parte de la línea férrea, dígase que van a hacer una conexión entre Rutland y Burlington, y ahí están pues limpiando terreno, ¿no? Para hacer la línea férrea. Como parte del trabajo, se debería abrir camino, por terrenos rocosos para colocar la línea férrea. Como ya era acostumbrado, Gage y sus hombres perforaron una roca, la llenaron de pólvora y la apisonaron con una barra de hierro. Dígase, agarraron la piedra, la roca, le hicieron un hoyo, me imagino que eso es parte del proceso, ahí la pólvora, y ahí como para sostener la pólvora ponen la barra de hierro. Pero fíjense que ahora viene lo más interesante de esta situación. Con lo que ellos no contaban era con que la barra de metal, por su fricción, crearía una chispa que diera paso a una detonación. Dígase, explotó. La cuestión explota y producto de la explosión, la barra que usaron para apisonar, que era de 1.5 metros y aproximadamente con un peso de 5 kilogramos, atravesó la cabeza de este Phineas Gage. O sea, se introdujo por abajo de la mejilla izquierda con una manera ascendente, pasó por detrás del ojo izquierdo de Gage y salió disparada por la parte superior de la cabeza, por la parte de la corteza prefrontal. Por lo que se dice, lo que yo estaba leyendo ahí en la investigación, una cuestión que llamó la atención fue la rapidez con que salió el metal, porque quedó como a 30 yardas de distancia de donde estaba Gage. Ya Gage, después de que le sucedió esto, cayó al suelo y a los pocos minutos reaccionó. O sea, por lo que estaba leyendo ahí directamente, Gage no fue que solo se desmayó, sino que se desmayó, se activa y tiene conciencia. O sea, no es que se encuentra como un Gage aletargado o algo así, sino que es una persona que tiene conciencia, que más adelante hasta cuenta a los doctores qué es lo que sucedió. O sea, él les narra directamente cuál fue la situación. Aquí mismo en la investigación que estuve haciendo, dice: Gage cayó al suelo y a los pocos minutos reaccionó. Ok. Fue llevado a un hotel donde obtuvo atención médica de los doctores Higginson y Harlow. Este Harlow va a ser importante para ahora en adelante. A quienes pudo relatar el accidente acontecido. Exactamente. O sea, este hombre tuvo un accidente letal. O sea, imagínense. Ustedes pueden buscarlo directamente ahí en Google Image y ahí van a encontrar lo increíble que fue la situación. La barra lo atraviesa. Este hombre se desmaya un segundito, unos minutitos, vuelve en sí. Los compañeros se sorprenden al ver que él como que volvió y dicen, bueno, este hombre está en sus últimas, entonces tenemos que llevarlo a ver que lo atiendan, a ver qué se puede hacer. Y este hombre estuvo consciente todo el momento. Ya llega Higginson, el doctor Higginson, mi mejor amigo, mi pana full. El doctor Higginson y el doctor Harlow llegaron a atenderlo, ¿no? Aquí dice que ya llegaron los doctores y ahí pues le dieron como la curación necesaria de esa época, porque también hay que tener en cuenta que estamos aquí en el siglo XIX, o sea, esto es 1848. El nivel de conocimiento que había sobre el cerebro humano, sobre cómo
funciona, pues estaba muy limitado si lo comparamos al conocimiento que tenemos ahora, ¿no? Entonces también es importante porque 2 meses después el doctor Harlow, que sigue en contacto con Gage, le da seguimiento y va a hacer como una visita médica, por decirlo así, y se dio cuenta que Gage se estaba mejorando, o sea, que estaba como en buena salud, o sea, que se veía que iba para adelante el hombre. Ahí también leí que a los 6 meses ya lo consideró como fully recovered, o sea, dígase completamente recuperado. Yo aquí, innecesariamente diciendo esa vaina en inglés. Pero entonces está bastante interesante esta parte porque eso abrió una puerta más profunda a querer investigar sobre el cerebro humano, sobre las partes del cerebro humano y dónde se encuentran las diferentes características que nos conforman a nosotros como seres humanos, ¿no? Aquí, bueno, pasaron los 2 meses, Harlow, el doctor, dijo que estaba bien. 6 meses, pues ya estaba como completamente recuperado. Bueno, la cuestión, damas y caballeros, es que Phineas Gage murió el 21 de mayo de 1860. Dígase, Gage duró 12 años después del accidente. O sea, él pudo hacer su vida. Y la causa de muerte fue un ataque de epilepsia, que estas cuestiones se dan pues, cuando hay un mal funcionamiento cerebral. Entonces esto está directamente pues, relacionado a la situación de Gage, aunque queda la interrogante de cómo duró tanto tiempo. Estaba leyendo que fue porque no afectó tanto a la cuestión de pérdida de materia gris, sino que perdió materia blanca, que es otro tipo de materia que yo realmente eso lo leí, no lo comprendí directamente. Pero se dice que ese es uno de los factores que puede estar relacionado con esto. Después de la muerte de Gage, 8 años después de su muerte, el 3 de junio de 1868, el doctor Harlow, que fue el que le estaba dando seguimiento, presentó el caso en la reunión anual que tienen en el Massachusetts Medical Society, o sea, la Asociación Médica de Massachusetts, donde él narra por primera vez, oigan esta, y narra por primera vez el cambio de comportamiento que presentó Gage después del accidente. O sea, imagínense esa cuestión. Este hombre sobrevive al accidente, pero después de sobrevivir es otra persona. O sea, es otra gente, otro pana que hay que volver a conocer. Entonces, digo, ya sé que me voy yo de la raya, pero ¿cuál es el límite? O sea, de una persona. ¿Dónde acaba una persona y empieza otra? ¿No? Porque ya este hombre se podría considerar que es otro. O sea, imagínense ustedes un caso de una persona que ustedes conozcan de hace tiempo y ya de pronto pues se vuelve una persona totalmente diferente, ¿no? Digo, suena bastante dramático la manera que lo dije. Pero señor, esto no acaba aquí. El doctor Harlow no solo lo presenta, sino que también, aquí hay una frase que dijo él respecto a cómo era el cambio de comportamiento de Gage. Un traguito de agua suave y le damos. Dice: el equilibrio entre sus facultades y sus instintos animales parece haber sido destruido. Él es irregular e irreverente, entregándose en ocasiones a la blasfemia más grosera, manifestando muy poco respeto por sus compañeros, incapaz de contenerse cuando entra en conflicto con sus deseos, en ocasiones pertinazmente obstinado, pero caprichoso y vacilante, ideando muchos planes a futuro que son abandonados antes de ser ejecutados por otros que parecen más factibles. O sea, el hombre cambió. Se volvió una persona que era difícil de convivir. Y estaba viendo un videíto que comentaba un sujeto, porque fíjense que cuando Gage tiene este accidente ya no vuelve a trabajar de lo mismo. Se pone a hacer como trabajos más manuales, etc. Pero estaba viendo un videíto que hay una posibilidad de que realmente no haya vuelto a trabajar donde estaba, no por cuestiones de limitaciones físicas, sino porque era una persona complicada para trabajar, o sea, para trabajar con él. Entonces estas son las cosas que uno dice como, como que está realmente fuerte la situación de T. Gage. Porque dímelo, el pobre hombre, oye,
Y por cierto, Gage se mudó a Chile en un momento y estuvo ahí unos como 8 años, qué sé yo, y volvió en el 1859. Por esta vez si no me equivoco, fue a San Francisco. Y ya en el 1860, en febrero, tiene como el primer ataque de epilepsia. Y ya en mayo es donde se da su deceso debido a esta situación, ¿no? Y es importante cómo este caso se dejó como apagar en un momento. Esto fue algo que pasó, sacó de onda, salió en los periódicos al día siguiente y estaba eso abarrotado sobre esa información. Pero ya después de la ponencia del doctor Harlow, fue que como que se prendió un poco, después se apagó y después llegó uno de los padres de los británicos, que fue David Ferrier, y ya lo expuso, ¿no? Exacto, el caso cayó en silencio hasta 1878, cuando uno de los padres de la neurología británica, David Ferrier, lo reviviría en su ponencia The Localization on Cerebral Diseases. Ando yo oxidado en el inglés, The Localization of Cerebral Diseases, o sea, la localización de enfermedades cerebrales. O sea, en qué parte se aloja, en qué parte es lo que empieza a fallar para que se cree tal o cual condición. Entonces realmente está interesantona esa parte, está interesantona. En el tiempo de Gage también hay que tener en cuenta que se tenía relativamente poca información sobre la corteza frontal. Sobre la parte que el metal atravesó de Gage, que es la corteza frontal, se tenía poquita información. En ese momento, pues tenía como menos de 70 años que habían dicho que la corteza frontal no era como solo para protección, porque había un momento en el que se pensaba que el córtex, o sea, que era pues protección del cerebro, por decirlo así, y no la habían asociado a ninguna función. Pero ya ahí unos 70 años antes de lo de Gage, o un poquito menos, fue que ya se dice, oye, brother, esto realmente no es una corteza, esto tiene funciones específicas, ¿no? En el tiempo de Gage se tenía relativamente poca información sobre la corteza frontal. Se empezaba a ver que su función no era la de protección, exacto, sino que estaba directamente relacionada, escuchen esto, a los comportamientos cognitivamente complejos, expresión de la personalidad y adecuación del comportamiento según la ocasión. Entonces esta parte, entre sus funciones, tiene estas. Entonces son cosas que llaman la atención, porque ahí se explica directamente por qué Phineas Gage tuvo estos cambios que fueron realmente contradictorios con la manera que él se había comportado antes, ¿no? Y bueno, señores, espero que les haya gustado este episodio. Fue un episodio que hice con muchísimo cariño para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado en este nuevo formato. Aquí estaré hablando un poquito de perfiles de personas que considero que son interesantes y que les podrían interesar también a ustedes. Y bueno, nos veremos ahí el próximo miércoles. También quería recordarles, antes de que se vayan, que ya los vi, que pueden obtener mi libro, que es un libro de ensayos filosóficos, de reflexiones, se llama El Libro de las Ilusiones. Lo pueden encontrar en Amazon, está en formato Kindle, está en pasta blanda como también en pasta dura. Está súper interesante. También quiero agradecer al investigador Alberto García por su trabajo sobre Gage. De ahí fue que yo pude tomar la información de donde investigué para este episodio. Entonces, muchísimas gracias al investigador Alberto García sobre su trabajo sobre Gage y la corteza prefrontal. Y bueno, damas y caballeros, nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego. Chau, chau.